Bienvenidos al Congreso Bilingüe I Am Alive, Soy Vida, un evento ceremonial de 5 días en el cual te invitamos a liberar tu esencia, a celebrar tu vida, su ciclicidad, tu sexualidad y cada respiración y latido de tu corazón. Mi nombre es Amalai y junto a mi querida Mar Guerrero somos las organizadoras de este congreso. Estoy muy emocionada de compartir el día de hoy este espacio con Néstor Braidot, investigador, escritor y conferenciante. Néstor Braidot es considerado uno de los principales expertos en la aplicación de las neurociencias al desarrollo de organizaciones y personas a nivel internacional. Fundador y director del Instituto Braidot de Formación, quien ha escrito más de 40 libros sobre el funcionamiento del cerebro y los beneficios de implementar estos conocimientos. Bienvenido, Néstor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias y muy atenta y un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy nos traes un tema que me emociona mucho conversarlo contigo, que es el cerebro de la mujer a la luz de las neurociencias. Y antes que entremos a navegar en este tema tan interesante, me encantaría preguntarte, Néstor, ¿qué es lo que te hace sentir vivo cada día? Bueno, a ver, cada día es un desafío y de verdad yo he pensado esto porque ya no tengo 40 años, tengo un poquito más, y sinceramente aún a pesar de esa edad que no quiero reconocer, pero que ciertamente, yo siempre digo, hay que diferenciar la edad cronológica de la edad del cerebro. Y yo vivo desafíos permanentemente porque eso es lo que me hace sentir vivo, tener un desafío, tener, el compromiso de publicar un libro, que la editorial te pide esto, tengo un curso, tengo una conferencia. La actividad en los temas que a mí me apasionan, por otro lado, es lo que me hace sentir vivo todos los días, de cada semana, de cada mes y de cada año. Wow. Es como, te escucho y es como si cada día encuentras un propósito. Absolutamente. De alguna manera, también es cierto que uno de los ejercicios de entrenamiento que yo doy a mis entrenantes del cerebro, yo tengo un gimnasio del cerebro, es justamente preparar con una técnica muy especial la agenda del día. Con lo cual, en realidad, no solamente preparamos todo aquello que vamos a hacer, sino que predisponemos para que todo lo que vayamos a hacer sea exitosamente concluido. Y eso de alguna manera te hace disfrutar de lo que haces a lo largo del día, porque lo preparas en una meditación matinal y logras que toda la energía que pones en esa meditación contribuya a la consecución de ese objetivo, con lo cual estás viviendo algo que ya preparaste al levantarte. Sí, es como que estás ya trayendo ese día como lo quieres sentir y como lo quieras disfrutar. Es un hábito, básicamente, es crear ese hábito y a la vez cuando te escucho, esto es que todos tenemos esa capacidad de poder crear ese día con ese disfrute de disfrutarlo, con ese deseo de Absolutamente. disfrutarlo, sí. Todos somos y podemos crear lo que queremos, nada más que hay que entrenarse en esa capacidad que tenemos de crear. Y luego, de la creación de uno, siempre se disfruta, porque para eso es lo que hemos creado. Con lo cual hay una especie de efecto, además recíproco. El disfrute consolida la creación y te hace de alguna manera vivirla de manera más intensa, que es esa manera más intensa de vivirla, también un disfrute. Con lo cual se arma un círculo virtuoso entre una y otra cosa. Muy interesante. Me gusta ya, solo al escucharlo, me gustaría poner algo similar en práctica cada día, definitivamente. Bueno, llevo algunas décadas haciéndolo y doy fe de que funciona realmente. Excelente. Y ahora me parece que es una buena transición a este tema, Néstor, sobre el cerebro de la mujer a la luz de las neurociencias. Porque
tú hablas mucho más de este tema y para las personas que están escuchándonos en este instante, eh, pues pueden también adquirir cualquiera de los libros, pero hay uno en específico en tu libro Únicas, donde profundizas en ese tema en particular. Entonces, yo sentí que es muy iluminador comprender esta diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro de la mujer, diría el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, desde un Ujú, enfoque de las neurociencias, porque siento que también es soportar, al tener esta perspectiva que tú nos compartes, siento que es el soportar un nacimiento de un nuevo paradigma que ujú, se está viviendo, que siento que estamos entrando, donde estamos honrando al ser, ¿no? El ser estamos hablando más del ser sin poner etiquetas, y vos también lo mencionas, ujú, es acá ya no ponemos etiquetas de género, inclinaciones ujú, sexuales, por lo que hablar es sobre esto, de cómo funciona el cerebro de la mujer, siento que nos educa y nos amplía ujú, nuestras perspectivas y también nos ayuda a soltar las historias o ujú, las vivencias históricas ujú, que venimos cargando o hemos cargado y de cierta forma las repetimos en esta vida cuando ya ujú, pasaron y ya son del pasado. Entonces, me gustaría definitivamente que entremos más en este tema. ujú. Y algo que me llamó la atención, Néstor, del libro, y me encanta cómo comienza el libro, donde vos eres muy claro y dices que mencionas puntos importantes, que es primero, el cerebro del hombre y de la mujer son diferentes. No es que uno sea Ujú, mejor que el otro, es simplemente que son diferentes y a la vez complementarios. ujú, Luego que no es definitivo, que por supuesto hay excepciones y lo otro, el tercer punto que me llamó la atención y que lo rescato ujú. como un marco de referencia también, es que las capacidades intelectuales eh, no son de uno o del otro, es que están ahí para ambos. Ujú. Tanto el hombre o la mujer pueden accesarlo. Entonces, lo menciono solo como un marco y bueno, ahora te cedo la palabra, Néstor, porque al leer todo esto, la pregunta que me surge o la primera pregunta que me surge es, ¿por qué es importante educarnos, para Néstor, en estas diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer? Yo primero quiero hacer una referencia desde dónde surge este Sí. interés por estudiar el cerebro de la mujer y por otro lado, cómo fue el proceso, que me parece importante decirlo. Yo siempre tuve la inquietud de estudiar similitudes y diferencias entre unos y otros, no necesariamente por género inicialmente, sino también todas las diferencias que hemos tenido, incluso a raíz de edades distintas que también marcan diferencias de funcionamiento cerebral. Pero ciertamente que la diferencia de género en cuanto al cerebro, en sus características fisiológicas y en su funcionamiento, es importante porque de alguna manera hemos vivido épocas en las que la mujer fue de alguna manera subsumida en una segunda línea o tal vez en una desconsideración en ese sentido. Por eso es que yo comencé el estudio del cerebro de la mujer analizando históricamente lo que ha ocurrido con la mujer en el mundo, desde, te diría, Cleopatra en su momento hasta Malala en los últimos tiempos. Y eso me llevó a reconocer cualidades y estudiar los porqué de mujeres que han sido emperatrices, caso de Cleopatra, o mujeres científicas, mujeres periodistas, mujeres de la vida, mujeres de todo tipo y de toda dedicación y especialidad. Luego fue el foco en el análisis más neurocientífico de las características fisiológicas y las diferencias de funcionamiento. Y en este punto debo decir algo. Existen sí diferencias fisiológicas, eso está claro. Pero también existen diferencias en el funcionamiento, que eso además da cuenta de ciertas capacidades, incluso de ciertas especialidades en cuanto a cómo la aplicación de ese funcionamiento a la vida profesional, laboral, familiar, aplica. Y así entonces empezamos a encontrar cosas que me parece interesante decirlo. Eh, por un lado, reconocer que ya no se plantea en este desafío del mundo nuevo que ha nacido post-crisis, ya no se plantea tanto el que es mejor tal cerebro es
más capaz tal otro, es que el tamaño significa más inteligencia. No, esas diferencias no se están planteando ya, al contrario, hoy se está viendo la posibilidad de que todos, ambos géneros en todo caso, tienen cerebros que pueden ser entrenados para desarrollar más capacidad. Nosotros nacemos con capacidades mínimas para sobrevivir y tener alguna performance. Pero ciertamente que la herencia genética que recibimos no es lo que fundamenta el éxito, la capacidad, la inteligencia. En última instancia está lo que significa la epigenética, que es el desarrollo que se hace a partir justamente de las estimulaciones y aprendizaje que recibe esa persona. Y eso de alguna manera se recibe de una manera o de otra, según también características de funcionamiento cerebral. Entonces, lo que quiero decir es que hacia dónde estamos yendo es a una especie de liderazgo complementario. Y esto hay que decirlo enfáticamente, porque de nada vale que la mujer compita, como ha ocurrido en los últimos tiempos, pretendiendo competir, y estoy diciendo competir a veces demasiado duramente, con el hombre en las cualidades del hombre, cuando la mujer tiene cualidades diferenciales que pueden ser interesantes para complementar. Y esto me parece que ha sido, y también lo he estudiado muchísimo, el feminismo combatiente, que ha tenido mucha predominancia en los últimos años, y ese feminismo combatiente muchas veces se ha equivocado, porque finalmente pretendía esto, competir con el hombre, que no se trata de competencia, sino de colaboración, y además aportando la mejor cualidad de uno y otro. Esa es una primera definición antes de entrar en algunas diferencias específicas que de alguna manera marcan lo que hoy nosotros estamos de alguna manera desarrollando en los gimnasios cerebrales, tanto en un caso, un género o el otro. Me parece, es interesante este concepto, este término que utiliza sobre el liderazgo complementario. El liderazgo complementario, y porque cambia la mirada, es como no es uno el otro, sino que si permitimos esta colaboración entre ambos, hay una sinergia y por lo tanto hay una potencialidad, se logra muchísimo más en esa sinergia de ambos. Y también por el otro lado, el otro punto que mencionas que me gustaría también rescatarlo es el tema de que hablas del feminismo, ¿verdad? De esas luchas, y realmente eso nos lleva a los extremos. Sí. Y en este momento lo que estamos buscando es la integración. Estamos hablando de una integración y estamos hablando de conocernos y aceptarnos, pero conocernos, educarnos en esas diferencias tal vez biológicas o esas fisiológicas que existen, y cómo nosotros podemos maximizar esas capacidades, eso que ya tenemos dentro de nosotros. Entonces... Sí, fíjate que junto a lo del feminismo combatiente, al cual aludí un tanto críticamente, porque me parece que lo que importa es la complementariedad, también tenemos que reconocer la existencia, y todavía en algún sentido perdura, del machismo también, por otro lado, que pretende justamente una posición de supremacía en este punto. Cuando la realidad del mundo y del mundo que hoy empezamos a transitar, el mundo nuevo, como yo le llamo, que ha renacido con condiciones y características diferentes a partir de la crisis, y reitero, con condiciones y características diferentes a partir de la crisis, ese mundo nuevo requiere otro tipo de consideraciones. Hasta ayer el machismo se asentaba en la fuerza bruta, vamos a ser claros. Ahora, ¿qué cosas, actividades y profesiones hoy te exigen fuerza bruta cuando el robot y la máquina te están reemplazando? Lo que requiere fuerza bruta, incluso lo que requiere hasta la lógica secuencial. Hoy día lo que importa es la inteligencia para todo tipo de aplicaciones. Entonces, allí vemos algo que me parece importante decirlo. Por un lado, reconocer que las características fisiológicas y de funcionamiento del cerebro de la mujer, vamos a tomar el elemento más central y más importante tal vez a priori, que es el hecho de que tiene un cuerpo calloso, lo que está debajo del pensante por sobre el límbico, más ancho y más blancuzco. Eso evidencia mayor cantidad de conexiones entre ambos hemisferios cerebrales, entendiendo que el hemisferio izquierdo es el lógico racional, el hemisferio derecho es
el creativo emocional. Ahora, eso da una circunstancia importante a decir, que claramente la mujer une a la lógica la creatividad, a la razón le une también la intuición. Y fíjate lo que está ocurriendo en el mundo de hoy día. Se está requiriendo cada vez más intuición para enriquecer la razón. Porque aquello que funcionó hasta hace un tiempito atrás, ya no está funcionando. De alguna manera, la situación de incertidumbre en la que el mundo cree estar viviendo deriva de que todavía no reconoció el cambio que se ha producido y el cambio de metodología que te exige este cambio que se ha producido a nivel global. Concretamente, hasta ayer las fórmulas de toma de decisiones eran razonamiento lógico, secuencial, analítico. Sin embargo, para que funcione esa metodología se requieren datos, información que lo alimente. Los datos e información hoy no existen. El mundo actual es diferente al mundo de hace 2 años. Razón por la cual, ante la carencia de datos, falla la metodología y entramos en incertidumbre. Si uno observa el mundo de hoy día y observa los liderazgos, y me voy a atrever a decirlo explícitamente, liderazgos muy claros como Trump, liderazgos tan definidos como Bolsonaro, o como Boris Johnson, por ejemplo, por tomar distintos continentes, distintos países. Si yo lo comparo con liderazgos que Jacinda Ardern, por ejemplo, de Nueva Zelanda, Sanna Marin de Finlandia, la primera ministra de Dinamarca, estamos encontrando características tan diferentes en los que se requiere ya no solamente la autoridad y el poder para imponer una solución, sino la creatividad y la inteligencia para anticiparse en la toma de decisiones. Y eso es uno de los factores que yo aprendí estudiando el cerebro de la mujer. Pero no solamente para que le reconozcamos a la mujer y aplaudamos esa cualidad, sino también para reconocer lo que requiere de entrenamiento el varón, para desarrollar también en sí mismo ciertas condiciones coherentes con esa necesidad del día de hoy. El otro factor que yo lo aportaría rápidamente para abrir un poco a esta reflexión es algo que yo lo aprendí muy duramente. Yo he trabajado 20 años en empresas, antes de dedicarme a todo este tipo de cuestiones, a la que ya me vengo dedicando varias décadas también. Bueno, lo primero que me dijo quien me contrató en una empresa, me dice, aquí trabajamos con lógica, con decisiones claras, definidas, con lo cual tus emociones las pones allí en la puerta de entrada y las retomas cuando vayas a tu casa. Es decir, la emoción no existía, al menos no en esos ámbitos. Y ciertamente que existe. Hoy Dylan Haynes ha demostrado fehacientemente que para toda decisión humana, hay un componente emocional. Más aún, fíjate cómo hemos deformado la educación, otro aspecto tremendamente importante. Los varones no lloran. Las niñas sí lloran. ¿Qué hicimos con esto? Hemos destruido la cualidad que orienta la toma de decisiones en los varones, donde la apelación era solamente al poder, la autoridad y la fuerza bruta. Eso es lo que yo estoy de alguna manera trabajando, incluso en el ámbito de entrenamiento cerebral para varones, dándoles desde la explicación y desde el entrenamiento la apertura de mentes para admitir que existen de alguna manera hoy día la necesidad de reconocer que todas decisiones y para todo liderazgo se requiere una composición en la que se debe incluir también las emociones. Y esto de alguna manera también lo requiere un hecho, que es importante. Los centennials, es decir, los jóvenes que hoy día se integran al mercado laboral, no son jóvenes que como nosotros hicimos o nos obligaron a hacer, debíamos ir a nuestro trabajo, a nuestra profesión, a las 8 de la mañana para salir a las 18. Durante esas 8 a 18 había que decirle, señor jefe, ¿qué ordena usted hacer? Y señor jefe, estoy haciendo lo que usted me dice. ¿Qué centennials va a hacer esto? ¿Qué centennial va a ir de 8 a 18 a trabajar? ¿Qué centennial va a ir a sujetarse exclusiva y excluyentemente a una instrucción? Entonces, lo que se requiere concretamente es que ya no funciona el hacer que se haga, ese eslogan del liderazgo que teníamos, sino hay que lograr que quieran hacer. Y ese es un factor emocional, con lo cual el liderazgo exige hoy día ese factor emocional para poder funcionar. Y es lo que estamos viendo en el mundo
de cualquiera de las organizaciones nuevas y de cualquiera de las actividades nuevas. Por eso creo que estamos ante un desafío importantísimo, que requiere un cambio. Pero es un desafío interesante, porque es co-crear el mundo nuevo. Sí. Y fíjate, eso requiere que muchos de los que hemos sido, y no me pesa reconocerlo, los que hemos sido formados en el siglo pasado, ¿y qué peso tiene decir me eduqué en el siglo pasado? ¿Qué peso tiene decir siglo pasado? Bueno, tenemos que desaprender muchísimas cosas. Porque aquellos aprendidos, aunque fueron aprendidos que nos dieron éxito, esos aprendidos, por el hecho mismo de que nos dieron éxito, se grabaron tan profundamente en nuestros hábitos y formas de trabajar y comportarnos, que si no los desaprendemos, nos impiden aprender el nuevo aprendizaje, que es el que se requiere para este mundo nuevo. Y este es el desafío que tienen mujeres y varones. Incorporar, primero, un ejercicio muy fuerte de soltar el lastre. Si no soltamos el lastre de lo aprendido y obsolecido ya, no vamos a poder remontar vuelo en la nueva realidad. Soltado el lastre, hay que incorporar una cualidad muy grande, que es aprender a aprender. No es aprender otros aprendidos modernos, nuevos, diferentes, distintos. Es aprender a aprender, porque tu aprendido posterior a la soltura del lastre no va a durar mucho tiempo. Vamos a tener que volver a aprender y volver a aprender y volver a aprender. Eso es el ser humano nuevo, un ser aprendiente permanentemente. Esto que acabas de mencionar es interesante. Por un lado, me lleva a reflexionar a la importancia de soltar la historia, de cómo fue antes, de cómo vivimos, cómo funcionaron las cosas, y tener presente que fue el pasado y que estamos en un mundo cambiante, porque el reconocer que somos seres aprendientes, que el humano es un ser aprendiente, que estamos en esa constante, en esa continuidad, y cada vez más rápido, porque siento que más rápido cambian las cosas, ya no perduran por largas etapas. Eso también es una muestra de que todo está cambiando. Está cambiando constantemente. Sí, y fíjate, hay algo. Yo hoy estoy estudiando mucho de cuántica, porque finalmente el cerebro es un campo cuántico. Y hay algo importantísimo, que ya, además de lo que hemos dicho, si yo concentro razón y emoción en el pasado, en lo que me ha ocurrido, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayendo el pasado al presente para condicionar mi futuro. Entonces, el hombre nuevo, el hombre aprendiente, tiene la capacidad de superar definitivamente, resignificando el pasado. Porque de alguna manera eso es lo único que te va a permitir tomar vuelo de nuevo. De lo contrario, seguirás arrastrándose emociones, experiencias que has vivido, sí, pero que son pasado. Y si admitimos esta frase crucial, donde pones tu atención va tu energía. Si pones tu atención en tu pasado, ahí estás poniendo la energía para repetir el pasado. Pero como se trata de construir futuro, tienes que sacar tu atención que concentra energía de ese pasado, concentrar tu atención que genera energía en tu futuro. Y eso es para hombres y mujeres. Yo quiero decir una cosa. Esto significa empezar a hablar de un género nuevo, complementario. Y a esto es lo que apuntamos. Desde diferencias, sí. Desde funcionamientos distintos, también. Pero ciertamente tenemos que entrar en una nueva dimensión en cuanto a de qué manera el ser humano nuevo debe vivir y de qué manera el ser humano nuevo puede utilizar sus cualidades, olvidadas por mucho tiempo, pero que ciertamente las conserva. Solamente hay que activarlas. ¿Cómo sería esa nueva forma de vivir en esta nueva dimensión, Néstor? Mira, yo justamente estoy dictando ahora un programa de entrenamiento cerebral durante 3 meses en personas a las que les hago justamente
hacer ejercicios que les permitan superar los condicionamientos de sus historias. Fíjate, vamos a tomarlo en un periodo breve, después lo ampliamos a más. Durante todo tu día, tú tienes experiencias. Yo tengo experiencias, todos tenemos experiencias. Algunas positivas y otras negativas. Alguna alegría y un conflicto. Recibes un elogio y una crítica. Eso es parte normal, natural de cada uno de nuestros días. Ahora, resulta que cuando te vas a dormir, el consciente es el que descansa y tu metaconsciente sigue trabajando toda la noche, reviviendo lo que ha ocurrido en el día, sobre la plataforma de todas tus estructuras neuronales, de toda tu historia. Si tú permites que tus experiencias negativas, tus conflictos, tus dificultades, traspasen el umbral de la noche y sean revividas en tu noche, en el metaconsciente, eso va a contaminar tu cerebro. Es como tirarle un pote de basura todas las noches a tu cerebro. Entonces, uno de los temas que hacemos es hacer un ejercicio que les permita resignificar, cambiar significado, a todas las experiencias negativas, previo a dormir, de manera tal que cuando se vayan a dormir con lo que de positivo han vivido el día y estas resignificaciones transformadas en aprendizajes. Lo que me dicen los que se entrenan con este proceso es que se levantan más livianos y descansaron mucho mejor. Claro, las negatividades no entorpecieron su funcionamiento cerebral en la noche y se levantaron más livianos porque no hubo consecuencias negativas en ese revivir nocturno. Ese es uno de los temas. Ahora, eso para hacerlo todos los días. Pero yo no descarto que tú, a más de tu día, ayer, semana pasada, mes pasado, en tu infancia, no hayas tenido alguna circunstancia negativa, y algunos han tenido en su infancia circunstancias dramáticamente negativas. Entonces, lo que hay que hacer también es, en esa preparación de la persona nueva, de la mujer nueva, del hombre nuevo, es justamente trabajar sobre toda esa resignificación histórica, lo que te ha ocurrido para dejar que sea un lastre, que siga siendo un lastre, que siga siendo un ancla que te ata al pasado, haciéndotelo revivir y trayéndotelo sin darte cuenta al presente permanentemente. Eso es uno de los elementos que a mí me permiten afirmar que las personas, luego de estos ejercicios, terminan siendo de nuevo personas con posibilidades de crear futuro, porque liberaron sus ataduras del pasado. Y las ataduras del pasado son condicionantes, razón por la cual más importante aún es esa liberación de esas ataduras. Y con esto que mencionas, algo que leí también en el libro y me pareció muy interesante es cómo estas ataduras del pasado o estos condicionamientos del pasado a veces suelen ser más fuertes o la mujer los vive más fuertes porque emocionalmente nuestra emocionalidad es más fuerte. No es que sea más fuerte, pero la sentimos con más profundidad tal vez. Y eso hace que se grabe o que se cree esta impronta, digamos, dentro de las mujeres. Y que también hay un concepto que me encanta, donde mencionas que somos más atraídas tal vez, o hay una atracción mayor entre unas emociones, qué es lo que nos genera una emoción negativa, qué es lo que nos genera una emoción positiva, y que nos cuesta más identificarnos con las neutrales, ¿no? Y eso también me parece muy interesante porque al final siento que invitar a la neutralidad a nuestras vidas como parte también nos va a ayudar a que cada día la forma que vivimos va a cambiar. Lo menciono por prácticas de meditación, donde se habla mucho de la ecuanimidad, observa lo que te sucede desde una ecuanimidad y desde una neutralidad, sabiendo que son historias que están corriendo en tu mente y no apegándonos a ellas. Entonces,
Me parece, me parece interesante y también diría esperanzador porque hay una solución, o sea, se puede cambiar eh, Mm, y resignificar todo esto. Totalmente. Fíjate, lo que dices me lleva a esta reflexión. En Ujú. primer lugar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre lo que ocurre en nuestro cerebro? Todo lo que nos pasa, experiencias, aprendizajes, estimulaciones, de alguna manera permea y se registra en la memoria de una persona. Ujú. Perdura más o menos tiempo, evidentemente, por mayor o menor repetitividad de esa experiencia, aprendizaje o estimulación. Sin embargo, hay algo, los estímulos, las experiencias, los aprendizajes que se asocian con una emoción perduran más tiempo. Y por cierto, hay que decir algo, todo lo que nos ocurre nos estimula una memoria interior que influye en nuestro comportamiento, conducta o decisión. Ahora, las memorias asociadas con emociones que perduran más tiempo adquieren además una cualidad interesante. Son más activables en el futuro ante un estímulo futuro vinculado con esa memoria que tiene una emoción asociada. Ese es un primer punto que hay que decirlo. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, cuando nos estimulan algo, cuando nos preguntan algo, cuando tenemos que decir sobre algo, interiormente se activa una memoria de algo vinculado a eso que nos está estimulando, que hemos vivido en el pasado, experimentado en el pasado o aprendido en el pasado. Por eso digo que las emociones positivas y negativas, buenas y malas, van a condicionar el futuro, porque están asociadas a memorias que se van a activar en el futuro. Por eso también es importante la resignificación de las memorias o emociones negativas. Y eso es lo esperanzador, que nosotros podemos trabajar en nuestro cerebro para hacer que lo que se graba en la memoria sean grabaciones positivas, estimulantes, y las emociones también, que sean de alguna manera positivas porque las resignificamos. Yo creo que eso es importante decirlo a nivel general. A nivel específico, tú has mencionado el caso de la mujer en este punto de la emoción. Y evidentemente la mujer tiene mayor emocionalidad incluida en absolutamente todas las cosas que hace. Por cierto, eso significa que esa mayor interrelación entre ambos hemisferios cerebrales, no olvidemos que el hemisferio derecho también es emocional. Por eso le aporta a toda su razón emoción. Y eso significa un funcionamiento decisional diferente, comportamental distinto, de conductas que evidencian también distinciones. Y por cierto, este aspecto emocional, en el caso de la mujer, es lo más importante a tratar, porque también, hay que decirlo, esa mayor sensibilidad emocional hace que la mujer, ante la no orientación o liderazgo emocional, puede caer más fácilmente, más rápidamente, en depresiones. Y eso es lo que en el entrenamiento cerebral de mujeres tenemos que tomar mucho cuidado. La perdurabilidad de la memoria de la mujer al estar asociado con la emoción es mucho más extensa que la del hombre. Esto en el hombre no es una cualidad. El hombre cambia y olvida más rápidamente porque no tiene ese aporte emocional en muchas cosas y es la razón por la que las olvida tan rápidamente. Por eso es que me parece que analizando todo el aspecto neurocognitivo del cerebro de uno y otro y el aspecto emocional de unos y otros, es importante que trabajemos en cada caso, en función de cada caso y en las variables específicas que tenemos que trabajar en cada caso. Porque evidentemente hay situaciones, por ejemplo, por tomar una adicional, carencia de concentración, eso se entrena. O, por ejemplo, limitaciones en cuanto a la atención, eso también se entrena. O el propio liderazgo emocional, eso también se entrena. O el estrés que predomina en muchas personas, algunos dicen que es el condicionamiento de esta época. Bueno, hay ejercicios que te permiten incorporar en la persona, y en este caso cualquiera sea el género, esa capacidad de no condicionabilidad emocional
y no estresabilidad. Lo cual no quiere decir que vivo en un mundo carente de estímulos estresantes. Estoy diciendo que el estímulo estresante va a estar en ese mundo, en ese entorno de esa persona, pero esa persona, ejercicio mediante, logra que esos estímulos estresantes no lo estresen y pueda entonces trabajar de mejor manera esas circunstancias estresantes o emociones condicionantes. Con lo cual quiero hacer una distinción. No estoy hablando de emociones neutras. Estoy hablando de personas con capacidad de trabajar las emociones condicionantes y el estrés de una manera independiente del efecto sobre ellas que les produce. Sí, sí. Esta parte de las emociones, te escuchaba y a la vez también se me venía una memoria, digamos, donde nosotros entramos después de pasar por esta fase donde la racionalidad y las emociones hay que dejarlas en la entrada, en la puerta y no la vamos a traer en el día a día, ¿no? Porque era, en el caso de las mujeres, yo siento que tratamos de calzar ciertos zapatos que no eran nuestros, ¿no? En el ambiente corporativo, yo de profesión estudié ingeniería de sistemas, donde me capacité éramos solo 7 mujeres y el resto eran hombres. Entonces, fue muy interesante cuando empiezo a reconectar otra vez con mis emociones, dándoles el permiso y dándome el permiso de sentirlas. Pero a la vez, como vos lo mencionaste, creo que lo mencionaste, también hay al entrar y permitirnos sentir la emocionalidad, como la percibimos, también podemos caer en este hueco. En este hueco donde nos podemos dejar llevar por todas las emociones y nos olvidamos que las emociones es una parte, es útil e importante y está y tal vez las percibimos a mayor profundidad, pero a la vez no es todo, ¿no? Que al dejarnos llevar completamente y podemos caer en estas situaciones de depresión, perdemos otras habilidades o capacidades ejecutoras y no pensamos y no podemos hacer nada porque nuestra mente está tan apegada en esa memoria que se está repitiendo constantemente. Entonces, es interesante y creo que es importante traer y compartirlo, porque ahora que estamos abriendo las puertas a las emociones, veo muchas personas que se permiten, quieren navegar y quieren sentirlo y sentirlo, pero a la vez está bien, siéntelo, pero recuerda que no es todo, que no somos solo emociones. Entonces, porque inhibimos otras capacidades que también tenemos. Entonces, me parece muy importante como decirlo, porque por un momento me dejé llevar por las emociones y me di cuenta que mi vida se estaba volviendo patas para arriba. Cuando dije, ok, esto no soy todo, es una parte y qué bonito sentirlo, pero también tengo otras partes muy importantes que quiero seguir explorando. Totalmente. Y eso tiene que ver con la capacidad de autoobservación que uno puede tener y de alguna manera eso permite lograr ese autoliderazgo que es importantísimo hoy día. Porque las emociones no hay que controlarlas, cuidado. Que si uno controla las emociones se hace el efecto de una explosión en el momento que se supera los límites, ¿sí? Explotan. Razón por la cual lo que importa no es el control, sino el liderazgo emocional. Y eso es lo que nos lleva entonces a definir los 2 grandes capítulos que tiene que tener el entrenamiento cerebral de la mujer y también del hombre. Primero, el autoliderazgo emocional, y en este caso en la mujer con mucho más énfasis. Segundo, el entrenamiento neurocognitivo, porque también esto es importante. Por ejemplo, por tomar un caso, yo escribí un libro que se llama 40 ejercicios para la mujer multitasking. Es decir, la mujer multitarea, que evidentemente en la historia y hoy mismo se observa, aunque en algunos países ya esto se está superando, esa tendencia y quizá casi obligación a que la mujer sea multitarea. ¿Por qué multitarea? Porque ha asumido profesiones, actividades laborales, y no ha dejado la casi exclusiva obligación, entre comillas, de atender el hogar. ¿Y qué decir si hay niños? Entonces, ese es un tema que me parece importante, empezar a entrenar neurocognitivamente para poder
de alguna manera superar ese efecto muchas veces perjudicial y condicionante de la multitarea. Porque cuando dedicamos tiempo a mayor diversidad de tareas, cuidado, la profundidad a cada tarea es menor. Y por cierto, eso me lleva también a otra instancia de lo que se viene en el futuro de la complementariedad, donde de alguna manera hay que reconocer que esa actitud machista, yo esto no lo hago, yo no hago la comida, yo no lavo los platos, yo no esto, yo no lo otro, está siendo superada por una actitud complementaria en cuanto a la dedicación a tareas. En algunos países ya, incluso las licencias por maternidad se han transformado en gran parte en licencias por paternidad. Obviamente, salvando las instancias específicas del periodo de última etapa de gestación y parto, pero ciertamente que esos cambios son cambios importantes. Y a propósito, debo decir algo que me parece muy bueno rescatarlo de últimas investigaciones que se han producido en este punto. Porque en la vida empresaria a mí me ha tocado trabajar con empresas donde el concepto era, no puedo contratar a una mujer para este puesto porque se me embaraza y desaparece por X tiempo. Primero, esto ya está siendo superado por lo que acabo de decir respecto de compartir. Pero además hay un efecto que se ha descubierto. La mujer embarazada o la mujer que ha tenido un hijo ha aumentado su capacidad de inteligencia e intuición por el solo hecho del embarazo y el hijo. Esto es algo que luego se sustenta científicamente en que, de alguna manera, el contar con un hijo, la naturaleza ya le brinda a la mujer la capacidad de una conexión diferente con el hijo, de una conexión y además una cierta capacidad hasta de anticipación e intuición, que no refiere solamente al hijo, aunque nazca de la relación con el hijo. Y esto es un tema importante a decirlo, porque yo hablaba con empresarios muy importantes y les decía, mira, ojalá tengas una colaboradora que se embarace, va a ser más intuitiva, más inteligente, más intuición. Entonces, estos son temas que están de alguna manera desmitificando muchísimas cosas de la historia ya obsolecida del mundo que junto a la crisis comenzó a desaparecer. Y están apareciendo realidades nuevas. Por eso yo hablo siempre de la mujer nueva, de la mujer diferente, de la mujer a la que se le reconocen cosas que no se reconocían. Y esto me parece un aspecto importante. Recuerdo una gran inventora que de alguna manera fue la que gestó la invención. Y sin embargo el premio se lo dieron al marido. ¿Por qué? ¿Quién va a aceptar o reconocer que la invención era de una mujer? Y voy a apelar a otro tema más. Todo el mundo reconoce el genio inventor de Einstein, máximo inventor del siglo pasado. ¿Alguien sabe que la dedicación más importante que hizo Einstein fue a su primera mujer, de la cual luego se divorció, la madre de sus hijos? Porque le ayudó con su conocimiento de matemáticas a descubrir lo que iba a descubrir. ¿Alguien sabe que el monto económico del premio que recibió Einstein, él lo donó justamente a esta mujer por esa razón? Entonces, este tema creo que marca un poco lo que ha ocurrido y lo que está empezando a salir a luz, donde las diferencias, por lo menos, ya no son tales. Y además, el reconocimiento de las cualidades de funcionamiento y capacidades de unos y otros tiene que aparecer en superficie también. Porque esto es lo que el mundo hoy nos está mostrando prácticamente como un libro abierto. Esto es una invitación, lo que acabas de hacer, siento que también es una invitación para todos los que están viendo este
esta entrevista, Néstor, porque es importante todo lo que has compartido en durante toda esta transmisión, es ampliar perspectiva, es una perspectiva diferente que ya, ya, ya está presente y que ahora realmente lo que estamos haciendo es como haciendo un broadcast, como comunicando más para que sean más personas las que empiecen a ampliar y ya no estén como con una mirada tan corta, tan chica y empiecen a ampliar su perspectiva y también es una invitación a conocernos, no desde la historia de lo que nos contaron, sino a conocernos en todos los campos. Yo algo que siempre digo es que nosotros no nos dieron el manual cuando nacimos. Entonces actuamos como un pececito más del cardumen, de acuerdo a dónde nos llevan, y no nos hemos interesado en abrir el manual del humano. Ujú, Y todas las ujú, cosas, cómo es mi cuerpo mental, cómo funciona mi parte emocional, cómo funciona mi fisiología, y nos hemos dejado y solamente permitimos lo que nos dicen, lo que dice la historia y eso. Y ujú. ahora la invitación es lee el manual. Es como yo lo veo, Exacto. es empieza a leer tu propio manual porque desde ese espacio, desde ese conocimiento personal es que Ujú, podemos, vamos a experimentarnos de una forma diferente y vamos a explorarnos de una forma diferente y también vamos a poder, yo siento, explorar y profundizar más en todas las capacidades que tenemos de una forma inteligente, informada e inteligente y conectando con nuestro liderazgo personal del ser. Eh, Siento que esto último que compartiste es muy importante ujú. porque nos toca a cada uno de nosotros tomar acción y ser responsables de cada uno de nosotros. Porque muchas veces como que hemos hecho un outsourcing de nosotros a otra persona y alguien más es responsable. Y ahora la responsabilidad cae dentro de nosotros y es momento que usemos esa responsabilidad porque nadie va a construir un mundo diferente o mejor para nosotros, sino nosotros somos esos actores, esas piezas principales. Bueno, yo creo que definitivamente yo lo podría resumir en una frase muy concreta. Tenemos que ser autorresponsables de lo que queremos ser, porque en definitiva, si reconocemos capacidad creadora, tenemos que aplicar adecuadamente la capacidad creadora. La experiencia no es lo que nos ocurre, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos ocurre. Porque aún en este caso, independientemente de cuáles sean las experiencias, de nosotros depende cómo las percibimos, cómo las internalizamos, como un factor de aprendizaje o como negativamente una consecuencia de algo que nos ha perjudicado. Yo siempre digo, nacimos y somos aprendientes. Con lo cual, la piedra en el camino con la que te tropiezas está allí para que aprendas. Esto significa bienvenidas las piedras en el camino, porque son oportunidades de aprender. Sí, sí, es esta capacidad creativa de nuestras propias vidas, de nuestra propia vida es increíble, es un regalo darnos cuenta de esa capacidad. Y como lo mencionaste al inicio, de ese hábito que se puede crear todas las mañanas, donde tú decides, o más o menos, sí, decides cómo va a ser tu día. Y con eso te permite ese disfrute y crear ese círculo virtuoso. Y me encantaría continuar hablando porque es tan rico todo lo que vos tienes para compartir y yo sé que estamos al límite. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían esos consejos que nos puedes dar el día de hoy y a las mujeres y a los hombres que se sumen también, por supuesto? Uh-huh. ¿Y cómo podemos comenzar a practicar? ¿Cuál sería ese primer paso que podemos tomar para, para empezar a caminar en la complementariedad A ver, de... Ujú, yo creo fundamental que todos nosotros, hombres y mujeres, mujeres y hombres, no hay un orden de prelación alguno. Todos tenemos que empezar a autoliderarnos. Y el autoliderazgo
se obtiene en la medida en que sepamos y podamos, seamos capaces de lograr una mirada interior hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué ejercicio posibilita esto? Es hacer 2 meditaciones diarias de 10 minutos. La primera en la agenda, que te permite mirar hacia tu interior y cómo generas comportamiento, conducta, decisión y oportunidad beneficiosa para ti. La segunda, para resignificar aquello que fue perjudicial. Pero yo diría, adicionalmente a esto, hace unos años, no tantos, muy pocos, se descubrió que el cerebro tiene estructuras neuronales que son capaces de generar energía. En definitiva, podemos aplicar nuestra energía a aquello que queremos concretar. Sin embargo, más recientemente se descubrió que el corazón tiene estructuras neuronales que generan también energía y emoción. Y las estructuras neuronales del corazón están conectadas con las del cerebro. Con lo cual aquí hay algo fundamental en una persona. Tenemos que lograr armonía interior, lo que implica coherencia cerebro-corazón, porque si no lo logramos, vamos a emitir hacia nosotros mismos energías y emociones incoherentes. La energía y la emoción incoherente emitida desde el corazón hacia el cerebro provoca que el cerebro active neurotransmisores y hormonas perjudiciales para el físico. En la medida que sean coherentes, son de sanación. Pero hay algo más importante. La energía y la emoción coherente expande alrededor de la persona e influye en las personas del entorno. Eso explica por qué algunas veces nos sentimos bien con alguien y nos sentimos mal con ese otro alguien. Hay coherencia e incoherencia en la emisión de energías y emociones. Con lo cual, yo recomiendo, hay muchos ejercicios, he escrito por allí un libro de entrenamiento cerebral, que es este, Manual de Entrenamiento Cerebral. Pero ciertamente, si nosotros logramos armonización y coherencia energético-emocional, eso es el primer paso de una escalera que puede tener varios escalones más. Pero si no damos ese primer paso en el primer escalón, pues no podremos hacer los demás escalones, los siguientes pasos. Esa es la razón por la cual una apertura hacia una nueva vida implica autorresponsabilizarnos, mirada interior, lograr aplicar nuestra energía adecuadamente, resignificar los acontecimientos, experiencias negativas y lograr coherencia energética interior. Con eso ya tenemos la apertura para seguir subiendo escalones en el desarrollo de más inteligencia, desarrollo de intuición y otras capacidades. No nos olvidemos, el ser humano es más energía que físico. Lo que tú observas en mi cara ahora, o lo que yo observo en la tuya, es una mera fisicalización de la energía que somos. Y esa es la razón por la cual tenemos que apuntar justamente a coherentizar y armonizar energías, porque esa es la esencia de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Néstor. Definitivamente siento que nos enriquece y me enriquece, y estoy segura que las personas que nos ven también les ha aportado muchísimo esta conversación del día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Y para las personas que nos están escuchando, van a tener el acceso a la página, a toda la información de Néstor en su página de la biografía, así que ahí pueden enterarse más y los invito a que lo visiten. Y también tiene muchísimos libros, así que los invito a que adquieran uno de ellos, el que les llame más o se sientan más atraídos para que comiencen con ese libro a explorarse. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, Néstor. Gracias a ti, gracias a la oportunidad de poder compartir con todos. Gracias a todos los que están viendo, estarán viendo esta entrevista. Y nada, será hasta cada camino en los que nos encontremos caminando hacia un futuro. Gracias.